Hola, ¿cómo están? Estamos en Ambas Manos y hoy está con nosotros Lalo Alcántara, quien es el coordinador de la bancada de diputados locales del PAN en el Congreso, ¿no? Hola Viri, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Gusto gracias. saludarte con ambas manos. Con ambas manos. Oye, muy bien, Lalo. ¿Cómo ves? ¿Cómo vas en el Congreso? ¿Bien? Pues mira, la verdad ya se cumple un año de que entramos a la legislatura. Creo que es interesante, vendrá en el tiempo de los balances de lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, y pues quedará para los anales de la historia y de la crónica legislativa, que es lo que ha sucedido en este año, que me ha tocado estar enfrente de la coordinación. Y bueno, se están escribiendo todavía capítulos interesantes en estos días. Bastante. En la vida legislativa, y vendrán otros más seguramente en este periodo. Que yo lo que creo, Viri, es que lo normal es que las legislaturas, el primer tiempo es como de acuerdos, ¿no? Y ya pasando la segunda mitad de la legislatura, pues se acerca el proceso electoral y cada quien acaba agarrando su trinchera y acaba utilizando la tribuna hasta para otros temas que son más de índole política, ¿no? La tribuna, los temas, los informes. Yo, la verdad, he visto ya algunos informes y ya se ven politizados. O sea, ya hay lectura política más bien. No necesariamente que haya un discurso político. Somos políticos, pero sí ¿de ya qué se hay un espantan? discurso político, ¿no? Pues somos políticos. O sea, ¿qué políticos dicen? Es que están haciendo campaña. ¿Qué político no está en campaña todos los días? Todos los días, No 24/7. No electoral. No, pero ¿qué político no está en campaña? Oye, Lalo, pues mira, hablando de los temas del Congreso, para empezar por ahí la entrevista, pues uno de los temas más importantes y más polémicos de este momento es la reforma al Poder Judicial, sin duda, ¿no? Porque hay muchas interpretaciones, el cambio es enorme, a mi parecer, o sea, de estructura del Poder Judicial es enorme. ¿Cómo ve la bancada del PAN esta reforma y cuáles son las propuestas o cómo la van a transitar ustedes? Mira, yo te diría primero que algo que yo platiqué con mis compañeros es fijar una especie de criterios, primero, sobre los cuales nos íbamos a conducir, antes de entrar, digamos, a las letras chiquitas de la iniciativa. Entre esos criterios que hemos platicado y consensamos inicialmente es, primero, tenemos que velar en la oposición a que se garantice la separación de poderes, ¿sí? Que la reforma garantice la separación de poderes. Segundo, a que la reforma permite en su andamiaje una especie de contrapeso interno en el propio Poder Judicial para evitar concentración de poder dentro del Poder Judicial. Que sí existía una concentración, bueno, actualmente hay una concentración de poder, así está y hay que ver también cómo se generan estos contrapesos, porque hay que ver el esquema de cómo se hacen, ¿no? Es una parte. La otra es que tenemos que poner en el centro de la reforma a los ciudadanos, a las personas, porque yo veo que todo el mundo está discutiendo. Vamos a cambiar los órganos, que se crea el Consejo, si se cambia la conformación del Consejo de la Judicatura, si se crea una sala constitucional, si el Tribunal de Justicia Administrativa deja de ser autónomo y pasa al Poder Judicial. Pero eso la gente dice, ¿eso a mí en qué me beneficia? Es decir, la gente está buscando justicia pronta y expedita porque no está encontrando una respuesta pronta a sus litigios. Es decir, el problema que hay en este país es que en la impartición de justicia hay mucha impunidad porque mucha gente no denuncia y lo poco que se denuncia, poco llega a resolverse, y aún así, lo poco que llega a resolverse, luego se caen en amparos porque están mal armadas las sentencias, ¿no? Sí, complicado. Entonces, es un camino muy tortuoso para el ciudadano, y lo que tenemos que estar pensando es cómo esto realmente puede funcionar al ciudadano para acercarles la justicia, ¿no? Algo que también estamos buscando es que el Consejo de la Judicatura sirva como un símil en el tema federal, un órgano revisor de los jueces, de los magistrados, y que tenga autonomía del Pleno, ¿no? Es algo que nosotros vemos que tiene que cuidarse. También que los cambios que se hagan establezcan criterios mínimos para que no lleven dedicatoria política, ¿sí? Los magistrados que fueron electos por un periodo sigan su periodo de acuerdo a la ley por la que fueron que ahí sí está nombrados. Establecido en la reforma Así, que y no se les den respetaran. garantías también para que no parezca ser que se está creando una santa inquisición de juicio sumario, ¿no? Contra magistrados o jueces, ¿no? Entonces, digamos, esas son las premisas. Ahora, es la premisa de cómo vamos a entrar, y la segunda es como cuál es el proceso de cómo vamos a procesar nosotros la votación. Algunos me decían que, por ejemplo, hay grupos legislativos que ya se decantaron, ¿no? Hay quien el mismo día que se presentó ya hasta cantó cómo iba a votar, ¿no? A lo mejor sin revisarla, o a lo mejor tuvieron la primicia y por eso sabían antes de qué se trataba. O leyeron ambas manos, vieron de qué se trataba. De qué se trataba antes. Está padre, Te voy a leer más seguido entonces, carajo. Entonces, nosotros lo que decidimos primero es tomarla, revisarla. Acudimos a una invitación del gobernador el día de ayer,
en Casa Aguayo. Que se está sentando con todos los grupos parlamentarios Se por el inicio del siguiente periodo. ¿no? Nosotros acordamos no fotografía, porque es un tema que no queremos vender, es un tema de trabajo, de escuchar la propuesta, a diferencia de otros grupos que sí hubo fotografía, pues no van a ver fotografía publicada de la reunión que tuvimos, pero que sí se dio con algunos, no fue toda la bancada, pero fue la mayoría. ¿Quiénes faltaron? 6 de 9, faltó Rafa Micalco, Osvaldo Jiménez, Mónica y Carla Rodríguez, ¿no? Osvaldo estuvo presente. Entonces, en la reunión, pues expuso el gobernador su iniciativa, nosotros debatimos algunas cosas que vemos que no se ajustaban a estos principios que te acabo de señalar inicialmente, y bueno, pues hizo un intercambio de ideas de qué se puede hacer para que luego en el proceso legislativo, porque hoy el gobernador ya no puede cambiar la iniciativa a él, pues ya la envió, más bien en comisiones, ver cómo se pueden llegar a transitar o acordar algunas cosas que mejoren la iniciativa, que sean más puntuales y que eviten alguna interpretación política que se pueda dar de lo que está establecido en ella, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Hoy tuvimos reunión en el partido, de hecho vengo de reunión en el partido con la dirigencia estatal. Entre lo que platicamos ayer, saliendo de la reunión los diputados y hoy, se acordó hacer un documento único de todas las observaciones de la bancada. Y este documento se estará presentando en comisiones para que se exponga, se debata, y al final de la ponderación que veamos de qué cosas nos aceptaron y qué no, y también de la importancia de lo que nos acepten, ¿no? Porque si nos dan cacahuates, pues tampoco nos vamos a comprometer. Pero ¿hay algo sustancial que quieran modificar? A ver, hay una cosa que ayer nosotros decimos valer al gobernador en este principio de que no hubiera intromisión. Al final hay un artículo 10º transitorio que dice que el gobernador nombrará una comisión para el seguimiento y evaluación. Que va a revisar cómo se haga todo el cambio. Cómo se haga el cambio. Había 2 posiciones en la bancada, ¿no? Las 2 no eran a favor de la propuesta del gobernador, eran 2 posiciones en relación al tema. Algunos dicen que no es necesario una comisión revisora, otros en la bancada decimos no está mal, por ejemplo, en la reforma del poder, en la reforma laboral, cuando desaparecieron las juntas de conciliación, arbitraje y se crearon los tribunales laborales, hubo una comisión similar, ¿no? En la ley de armonización contable hubo una comisión similar. Más bien era cómo conformar esa comisión para que no hubiera la duda. Para que estén incluidos. No, para que no hubiera la duda de que es una injerencia de un poder sobre el otro. Es decir, yo te digo, Poder Judicial, que hagas la reforma, pero yo te digo que te la voy a revisar cómo la implementas. Y podía tomarse como una intromisión del Ejecutivo en la reforma al Poder Judicial. Entonces, había 2 posturas, que decía que no se mete el gobernador, y otros decíamos que sea como una comisión de los 3 poderes. ¿No? Del Ejecutivo, del Legislativo. Para que no sea un solo poder sobre otro poder, sino todos los poderes en revisión. En todos los poderes en revisión, de quien propuso, de quien aprobó y de quien la va a implementar. Claro. Para que se logre el objetivo, ¿no? Entonces, estamos en esa posición, que más bien el gobernador no sea quien proponga. ¿Y qué manifiesta el gobernador respecto a esa observación? Ayer él señaló que no está casado con la idea, que había que revisar nada más las letras chiquitas de qué manera hacerlo, y que está abierto a porque poder cambiar. Porque los números transitorios sí establecen 1 por 2 años, o sea, hay como especificaciones muy claras sobre cómo se va a conformar, y lo que ustedes quieren es que ahí también quede como una especificación muy clara de decir, pues tal vez son 5, entonces tal vez sean 3 del Ejecutivo, 2 del Legislativo, 2 del Judicial. O la otra es, no hay comisión revisora, pero cada uno de los órganos se hace responsable de rendir su informe ante el Congreso de cumplimiento de la reforma. Es decir, estos nuevos órganos, que es el Pleno del Tribunal que ya existe, la Sala Constitucional que quieren crear, el Tribunal de Justicia Administrativa que van a pasar al Poder Judicial, y el Consejo de la Judicatura, que digamos son los 4 órganos que va a haber más grandes que va a haber en el Poder Judicial, cada uno implemente y entonces regrese. Y envíe un informe, que es otra posibilidad. Es decir, cada quien hágase responsable de su tramo de responsabilidad, ¿no? ¿Ese es el cambio más importante? No, mira, yo creo que son varios. La bancada también está preocupada en relación a que señala ahí que cualquier ciudadano pudiese señalar, iniciar un procedimiento como denuncia popular contra algún magistrado. Yo creo que darle poder a los ciudadanos no está mal.
no fijar reglas de cómo se hace puede malinterpretarse como un juicio sumario. Cualquier persona puede llegar a denunciar cualquier cosa y esto puede generar todo un procedimiento en el Congreso para poder separar a un magistrado. Entonces, más bien hace falta dar certezas porque tiene que garantizarse que no se viole su garantía de audiencia, ¿no? Una serie de... Que todo esto pone en esa parte del juicio político que tendría que tener, sí, en todo caso. Es independiente, ¿no? Entonces, habría que ver cómo trabajarlo y manejarlo para ver qué sucede. Hay cosas interesantes, como el tema del registro de audiencias, ¿no? Que ya tiene que haber un registro, minutas de las audiencias para evitar que los partidos de justicia hagan acuerdo en lo oscurito, ¿no? Los estarán haciendo ahora en el Poder Judicial. Ahora, eso no garantiza que ahora en lugar de verse en restaurantes se acaben viendo en casas. O sea, bueno, pero sí dice la reforma que se tienen que ver en la sede del Poder Judicial en el horario y que habrá ahí un reglamento de cómo se harán esas audiencias. El tema será ¿qué va a pasar cuando se acredite que alguien incumpla esta norma? Ok, ajá. ¿Sí? Sí, si alguien se reúne en casa, ya, ¿qué pasa? ¿Se invalida el proceso? ¿Se pasa a otro juez? ¿O qué es lo que sucede? ¿O dónde está la responsabilidad de él, no? Entonces yo creo que es un poco lo que habría que ver. Algo que nosotros vamos a proponer también es que se adicionen temas de procedimientos, que el Consejo de la Judicatura cree procedimientos más ágiles para la impartición de justicia, y algo que es importante, que haya evaluación del desempeño del Poder Judicial. Nadie evalúa el desempeño del Poder Judicial, y eso no lo dice la reforma ahorita, Y nosotros, yo hice el comentario ayer con el gobernador, no lo toma mal, pero como que el esquema de medición no le gustó mucho. ¿Por qué? Porque, mira, de cada tantos delitos, una cantidad mínima se litiga. Y de esa poca cantidad, pocos llegan a resolución. Y luego resulta que la resolución estuvo mal hecha y en el amparo se cae la mayoría. Entonces, pues que se va pauperizando, se va minimizando la acción de la justicia, la eficacia, y la gente dice, pues, la justicia no es pronta y expedita, ¿no? Entonces, yo le puse un ejemplo. Dije, lo que vale la pena es, en un indicador, que no quede ahorita así, más bien que haga evaluación del desempeño, y luego veremos los detalles. Pero en la evaluación del desempeño es, ¿cuántas resoluciones quedan firmes y no se caen en un amparo? Porque de nada sirve que yo emita 10 resoluciones, si 8 se me caen en el amparo, y la justicia federal le corrige la plana al fuero local, quedamos mal. Entonces, ¿cómo hacemos estas herramientas? Son algunas, y lo que hemos hecho ahorita, estamos en el proceso de consolidación de todas estas observaciones, ¿no? Que estaremos presentando, y después de agotada la discusión, pues volveremos a hacer team back, sentarnos y definiremos el sentido del voto, haciendo una ponderación de lo que se está presentando y qué tanto se pudo transitar en mejoras de la iniciativa, ¿no? Yo tengo algunas adiciones que voy a proponer. Por ejemplo, algo que no dice la reforma, se crea un mecanismo de control de constitucionalidad local. Sí, el de la Sala Constitucional para resolver las acciones de inconstitucionalidad. Locales. ¿Qué pasa? La redacción es ambigua y pareciera ser que tienes que agotar esta primera instancia antes de ir a la Sala Superior. Antes de ir a la Suprema Corte. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es que violes la Constitución federal y otra cosa es que violes la Constitución local. Entonces, el mecanismo de control constitucional solo debe servir para el tema local. No se le puede impedir, por ejemplo, un municipio a ir a la par. Ir a la par a la Suprema Corte. A la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque estaríamos violando el 105 de la Constitución, ¿sí? Y entonces es un tema totalmente distinto y tendría que correr por dos canales distintos para que no se malinterpreten. Porque si no, estaríamos poniendo más obstáculos, ¿sí?, a la justicia, es decir, agota uno, luego el otro, en lugar de Pero además no se puede establecer una instancia intermedia, eso lo tendría que hacer una reforma federal. Pues sería violatoria del 107 de la Constitución, ¿no? No puede haber instancia intermedia, ¿no?, entre la Federación y el Estado, ¿no? Entonces, parte de eso es eso, y algo que pasa interesante en las controversias locales, algo que yo estoy ponderando presentar, es que, por ejemplo, no se establece qué pasa cuando un acto de un ayuntamiento sea inconstitucional. Te pongo un ejemplo. A nivel local, cuando una ley que emite el Congreso es inconstitucional, una tercera parte del Congreso local puede recurrir a la Suprema Corte. Sí. ¿Qué pasaría si un reglamento que emite un municipio es inconstitucional? Tendrían que establecer un procedimiento del Cabildo, o tal vez una tercera parte también igual del Cabildo. Tendría que ser lo mismo, al menos que una tercera parte del Cabildo esté. Eso no está en la reforma del gobernador. Y eso es lo que vale la pena que nosotros vamos a estar proponiendo, que eso es control de constitucionalidad. Otra cosa es control de legalidad, que tampoco está. ¿Qué pasa si la mayoría del Cabildo aprueba cosas ilegales? Es decir, porque piensan que son mayoría, acuerdan algo que está fuera de la ley,
¿quién revisa que el acto del cabildo, no por ser mayoría, es válido, ¿eh? Y entonces, control de legalidad al Tribunal de Justicia Administrativa, control de constitucionalidad de los municipios a la sala constitucional. ¿No? Entonces, es algo que no está en la reforma. Nada más como un tema como de revisión antes de que pase, o sea, para poder darles una guía, ¿no? De aguas, porque eso está mal y la Suprema Corte de Justicia de la Federación podría, pero no como una instancia que vaya, que ya no permita a que vayas a la sala superior, al Poder Judicial, a la sala superior. Es que, a ver, el municipio, si ve algo que viola el 115, se puede ir directo a la corte, en una controversia constitucional, ¿no? El municipio. El Congreso en una acción de inconstitucionalidad con el marco del 105. Ahora, a nivel local, ¿qué pasaría? Si un ayuntamiento emite un acuerdo que viola la Constitución local, estamos proponiendo que una tercera parte de los integrantes del Cabildo tengan la posibilidad de recurrir ante la Sala Constitucional que se está violando la Constitución local. ¿Sí? Ahora, esa es una cosa. La otra es que la mayoría del Cabildo acuerda lo que sea ilegal. O sea, no viola la Constitución, pero sí es ilegal. Viola las otras normas abajo. Y esas tendría que resolverse en el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Sí? Porque a veces, bueno, vemos que hacen cabildazos, quitan facultades a presidentes y demás, y no es un tema tan fácil, ¿no? Hay una responsabilidad por medio y hay que analizar a la luz de todo el sistema jurídico si la decisión que tomó el Cabildo fue la adecuada o no fue la adecuada, ¿no? ¿El voto del PAN está entonces supeditado a que se aprueben estos cambios que ustedes están proponiendo? A una ponderación de cuántos de los cambios que nosotros propongamos pueden ser incluidos. Ahora, ¿los necesitan para que salga? Porque es una reforma constitucional, necesitan Bueno, hoy lo que necesitan es la legitimación, ¿no? A ver, podrán tener las 2/3 partes. Las 2/3 porque partes. ya el PRI ha señalado públicamente que va con ellos. Tendrían los votos, ¿no? Tienen los votos. Pero la legitimidad pues, dependerá mucho de que pueda salir con un amplio consenso. Y yo lo que creo, después de lo que vimos ayer, yo vi disposición del gobernador, no vi cerrazón. Pero esa actitud, digamos, congratulante que vimos con él ayer, tiene que traducirse en la discusión de las comisiones. De nada va a servir que podamos dialogar con él de probables cambios, pero al rato la mayoría se ponga obstinada en la discusión, ¿no? o impida la discusión, porque eso solo polarizaría en lugar de generar una gran construcción. Que al final en la comisión vas a llegar por votos. Así es. ¿No? Pero bueno, por votos, aunque no nos necesiten, ¿sí? Va a quedar muy mal parado que el principal bloque opositor no vaya con la reforma, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir trabajando. Vemos voces a favor de la reforma, ya también dentro del Poder Judicial, pero bueno, son su punto de vista particular de ellos y nosotros tendremos que hacer valer nuestra posición también. Lalo, otro tema importante es el tema de la coordinación de la bancada del PAN. Podría haber un cambio que suceda a la mitad de la legislatura, año y medio, ¿no? Tú actualmente eres el coordinador. Y hablábamos antes de iniciar la entrevista, te están quitando desde que entraste. Sí. Te quitaron desde que entraste, luego te quitaron cuando llegó Augusta, o sea, es un decir, o sea, en el término del discurso, de las columnas, de la interpretación. Bueno, hasta primeras planas me dedicaron. Primeras planas de que te vas. ¿Qué va a pasar con la coordinación del PAN? Y además, pues porque viene un proceso electoral y tú tienes ahí interés. A lo mejor, y hablando con claridad políticamente cómo son las cosas. Una cosa es la norma estatutaria, otra cosa es la norma del Congreso. Yo fui nombrado en su momento por Genoveva, cumpliendo la norma estatutaria, y luego junté la mayoría de las firmas para poder ser acreditado ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política. ¿Qué pasó? Al principio sí hubo tensión con Augusta en relación a cuando llegó y dijo, voy a hacer rotativa la mesa directiva. Digo, la coordinación, yo sí le marqué el foul y le dije, oye, primera, no hemos platicado. O sea, antes de tomar una decisión que implica la bancada, pues creo que lo sensato era que consensaras con la bancada. Porque aparte el estatuto señala que si bien tiene facultad de nombrar, tiene que hacer una consulta a los integrantes de la bancada. Entonces, generó ahí rispidez, ¿no? Llegó al punto la presión de decir que iba a ser rotativa para que todos pasaran en la coordinación. Bueno, eso es bueno, no lo sé, pero es muy complicado, ¿no? Bueno, es complicado porque es difícil luego sostener acuerdos en la Junta de Gobierno con tantos cambios, ¿no? O sea, llegas a un acuerdo y luego el que viene no te lo quiere sostener y eso, en lugar de abonaría al tema interno, pero no abonaría al funcionamiento del Congreso, ¿no? Entonces sería muy irresponsable privilegiar el tema interno y no cuidar la posición del partido dentro de una institución pública, que es una cosa distinta. Entonces, se dio ese asunto. Luego sí, la propia Augusta me pidió que yo depusiera la coordinación, ¿sí? A lo cual yo le dije
que esto es política, que hasta este momento había mayoría y que también había una cosa interesante que tenía que tomar en cuenta. El coordinador de la bancada, en términos del reglamento, se vuelve consejero exprofeso y miembro de la comisión permanente exprofeso, son órganos internos del partido. Del PAN. Entonces, al quitarme de la coordinación, ahora que ya tienen ellos la mayoría de los órganos donde mayoritearon para tener la comisión permanente, pues los votos los tienen, pero apagarían la voz de alguien que puede decir algo distinto. Y entonces políticamente pues se vería bastante mal, ¿no? Que por lo menos, si ya tienen los votos, ni siquiera te dejen hablar. Entonces le hice valer ese argumento, dijo vamos a pensarlo, separaron las cosas y luego yo vi que no iba a haber acuerdo. Entonces pues también, pues en Tejita no nos leemos las manos, entre sastres nos conocemos las puntadas y yo entendí claramente que pues es una disputa de dos grupos políticos en el partido y que quien es el líder moral de ese grupo pues es el alcalde. Así es. ¿No? O sea, hablando tal cual, ¿no? Aunque sí, Lalo, así es. Aunque Lalo diga, no, yo no me quiero meter. A ver, Lalo es el líder político de ese grupo. Y se está viendo que muchos ya se están yendo hacia allá. Entonces, ¿qué pasó? Yo busqué, al no haber un acuerdo con la dirigencia, yo busqué a Lalo. Porque algunas de las voces, yo fui muy claro con Lalo. Le dije, a ver, algunas de las voces que piden el cambio en la coordinación, ¿sí? No necesariamente son los primeros que te están respaldando a ti públicamente. Es decir, yo, a pesar de las diferencias, he cubierto a la espalda del presidente municipal en el Congreso. A pesar de no ser el mismo grupo, yo me sostuve en el DAP y voté el DAP hasta el final, ¿no? A pesar de que algunos de los que querían la coordinación no respaldaron al propio alcalde, ¿no? Entonces, parecía una como sin razón que los que pedían cambio tampoco estaban congraciados con quien encabeza hoy la dirigencia políticamente, ¿no? Con cabeza política. Entonces, yo busqué al alcalde, generamos una plática, de qué manera caminábamos, se generó un acuerdo, dijeron, ¿tú cuánta gente tienes? Le dije, yo tengo tantas firmas. Él dijo, yo ofrezco una firma más, ¿sí? Mantengamos este bloque y caminemos de aquí y hagamos una evaluación a la mitad de la legislatura. Y en ese momento se determinaría si continúas o no haciendo una evaluación de lo que demos, digamos, de este corte de caja allá, ¿no? Entonces... en febrero. Bueno, final de febrero, principios de marzo, ¿no? Que son la mitad de la legislatura. Entonces, platicamos en esos términos y en esos términos estamos caminando, estamos trabajando, ¿no? Entonces, por eso, después fue que la presidenta, si te diste cuenta, señaló que yo ya no voy a hacer valer, porque no quiero que pase lo que pasó otras dos ocasiones. Recordarás que Osvaldo Genoda lo intentó proponer de coordinador, no hubo el acuerdo, que se empató la votación, 2 y 2, y nunca se logró concretar el cambio de Osvaldo, se quedó Mónica. En la legislatura anterior, cuando estaba creo, Rafa Mical con la dirigencia, intentaron poner a Pablo Montiel, quitar a Jorge Aguilar, ¿no? Y tampoco se logró tener la mayoría de las firmas. Entonces yo creo que la presidenta dijo así como, y lo reiteró hoy que tuvo una rueda de prensa, yo lo dejo en los diputados que pues ellos coordinen. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que respetando la palabra y si se busca la unidad a futuro, caminemos para lo que venga, ¿no? Si queremos llegar juntos al 24, hagamos el corte de caja a la mitad de la legislatura y entonces ahí se tomará la determinación del cambio de la coordinación, ¿no? Yo tampoco estoy aferrado, yo creo que se va a respetar la palabra, vamos a llegar este año y medio y ahí se hará el cambio. ¿Tú quieres seguir en la coordinación? Yo creo... O sea, vas a decir, yo quiero seguir, porque puedes entregar una evaluación, Lalo, y decir, elijan a alguien más porque yo quiero hacer otra cosa. Mira, yo también quisiera hacer otra cosa, pero hay una cosa, no es el tiempo todavía. A ver, yo he sido muy claro, porque hay algunos que han dicho, yo ya quiero buscar... ¿no? Sí, pero te queda la segunda mitad, y no se los cambies a... Lo respeto a algunos de mis compañeros del partido, pero por ejemplo pongo el caso de mi compadrito Mario Riestra, que suele decir, yo quiero y ya me destapo para ser alcalde. Perdón, ni siquiera llevaba un año de ejercicio. A la gente también le molesta eso, ¿no? O sea, todavía ni llevas un año y ya estás pensando en irte. Entonces, hoy los panistas tendremos que estar pensando en seguir trabajando en nuestras trincheras y vendrá el tiempo de tomar la decisión cuando alguien decida moverse. Entonces, yo creo que a mí me cae bien este acuerdo porque me permite caminar hasta la mitad de la legislatura, hay un alto en el camino y tomar una determinación. Si solo me quedaré haciendo mi chamba discutiendo en el Congreso o si decido tomar otra ruta, pero hasta ese momento
que ya se empieza a visorar más cerca el 24. Porque el gran problema que veo afuera en medios es que adelantaron los tiempos de la sucesión. Todos estamos en el 24, Lalo. Y todos están en el 24. Apenas me cayó el 20 cuando veo los informes de los diputados, que es un año, y digo, estamos locos, ya todos estamos en el 24. Apenas están cumpliendo un año todos. A ver, y entonces parecía ser que entonces la lectura es que hoy desafortunadamente los informes se están convirtiendo pues, en actos de promoción. En actos de promoción de alguien que aspira a algo, no en un acto de rendición de cuentas. Y entonces yo creo que tenemos que estar trabajando en un acto de rendición de cuentas, al tiempo. A ver, la mejor carta de presentación que puede tener un alcalde, un diputado, es su trabajo. ¿Se ha puesto el nombre de Osvaldo Jiménez sobre la mesa para que te suceda ya desde ahorita? Empezaron a No hemos platicado nada, no hemos platicado nada. Yo creo que lo más sensato es no complicar la discusión ahorita. Cuando llegue el tiempo acordado, ya, pues entonces se pondrá a discusión, ¿no? Quienes quieren, qué acuerdo se genera, ¿no? Y de qué manera, pues todos acabamos abonando al acuerdo, ¿no? También buscando de tal manera a alguien que siga manteniendo, pues una mayoría al menos, ¿no? Todos quisiéramos tener una cohesión de toda la bancada, yo también lo hubiese querido, pero no se logró en todos los términos, porque algunos mantenían posiciones que son respetables, aunque no las comparta del todo. Pero bueno, pues en su momento nosotros también tenemos ciertas sillas, ¿no?, en la bancada, y están a la disposición de generar el acuerdo. Lalo, yo veo en estos momentos, no conozco tampoco el PAN tan a fondo en el interior del Estado, cómo se están moviendo los grupos, pero yo veo en estos momentos en tu discurso un ánimo de volver a construir este trabajo de unidad que se había construido hace unas semanas con una reunión con Lalo Rivera, con Mundo Tlategui, y que después siguió adelante con la reunión con Marcos Castro, en la que algunos gritaron Lalo gobernador, y que se fracturó un poco o bastante con el tema de Genoveva Huerta y el edil de Tlaola, y el tema de la asamblea en la que al final resultó electa. Y hoy hay un discurso diferente de tu lado y del lado, por ejemplo, de Augusta, que adelanta que Genoveva ya retiró ese proceso que había iniciado en la Cámara de Diputados contra el edil de Tlaola. ¿Hay otra vez un ánimo de ustedes? Porque ya veo el grupo de Genoveva, tú, con sus últimas canicas, que son los diputados que les quedan en el Congreso para acabar de negociar. Es mi percepción, no sé. Mira, ¿qué pasa? A ver, ¿cuál es el problema que no tiene que caer el PAN? Y eso es lo que a mí me preocupa. Decía Maquio que lo importante no es cambiar de correa, es dejar de ser perro. Y el problema no es que vea yo que alguien se cambie de correa a la del alcalde o a este lado. Perdón, yo hago política con gente que de manera libre agarra y toma sus determinaciones. Si queremos ver a toda la militancia como accesoria de alguien, perdón, estamos jodidos si construimos la unidad así. Yo le voy a dar su lugar a cada uno y cada quien determina cómo quiere jugar. Pero yo no puedo decir, son mis canicas o son de ellos. No, el PAN está hecho de gente libre que viene, que se afilia, que participa y que puede estar hoy de acuerdo y puede mañana no estar de acuerdo. Pero sí están en el ánimo de construir el 24. Ahora, en el ánimo de construir el 24. Y saben que tienen que ir juntos. A ver, me queda claro que tenemos que ir juntos. Y yo lo dije en mi discurso el día que vino Marc Cortés, ¿no? Que algunos se enojaron. Unidad no es uniformidad. Si no aprendemos a respetarnos, que somos distintos, ¿qué fue lo que pasó? Yo lo que veo cuando se da el tema de Genoveva es, del incidente de Tlaola, es una serie de descalificaciones normales que se dan. Los procesos del PAN siempre son bastante calientes y fuertes. Además, es más difícil un proceso interno que un proceso constitucional si eres panista. Sí. La verdad, ¿no? Sí. Entonces, nos apasionamos de más, ¿no? Yo creo que se caldearon los ánimos mucho de ambas partes. Porque así como se dio este incidente, también este fin de semana reventaron algunas asambleas para que no hubiera quórum y no salían propuestas al Consejo. Es decir, y no estoy culpando a nadie en específico, es el apasionamiento que no sé si... De la militancia panista. De la militancia que a veces, a ver, puede haber sido una decisión de alguien, sí, o puede ser alguien, un loco con iniciativa de un bando o del otro que va a acabar polarizando. Pero si no tenemos arriba la prudencia de los que tratamos de encabezar un grupo, de entender que más allá de me hicieron, me pusieron, me jajaron la lengua, no, ponemos por encima lo que es más importante, que es ganar el 24, no vamos a funcionar. Entonces, a mí no me preocupa porque, primero, hoy veía, me dio mucha risa, ¿no? Ya renovamos 217 comités municipales. Pues creo que el secretario ni siquiera conoce que ni siquiera tenemos 217 comités municipales. Para que haya un comité, un municipio tiene que tener al menos 30 militantes. Cierto número de militantes, sí. Y hoy solamente hay como 105 municipios que reúnen esa calidad.
aproximadamente. Entonces, no podemos salir y decir, renovamos todos los 207. No. Bueno, entonces hablaba como estructura más que... Sí, en otras que pongan una comisión organizadora donde no hay militantes para hacer formar el partido, que es un tema distinto, estatutariamente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ha habido gente afín de nosotros que ha ganado contiendas también en el interior del Estado? Sí, y reflejan lo mismo que pasó en la elección pasada. La pregunta es, a Lalo Rivera, que encabeza los números que yo he dicho que le da para ganar, también tiene que tener la generosidad de entender que hoy esos números los ponen ellos en una posición distinta. Tienen mayoría en la capital, pero no les alcanza para ganar la gobernatura con la capital si no incorporan a la gente del interior del Estado. Y lo que nosotros tenemos en el interior lo ponemos a disposición de un acuerdo para caminar y ver para adelante. Pero el acuerdo no puede ser súmate o súmete. Tiene que ser cómo, respetando las posiciones, no descalificando lo que digan los demás, se puede generar. Porque el apasionamiento genera problemas. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, la declaración de Augusta, apenas contra Lupita, ¿no? Es que Lupita hizo mal y estuvo mal su registro y no va a proceder. A ver, aprendamos a decir las cosas como son. Augusta hace 3 años no tenía sus cuotas a salvo y Genoveva le dio la liberación de sus cuotas para que participara. Lo mismo que hicieron con Lupita, le dieron un documento. Le dieron una liberación para que pudiera entrar al tema de los consejeros, ¿no? A ver, no, para que tenga sus derechos a salvo, para participar. Que ya no les gustó que al final se inscribió que lo usara para el comité. Pero ellos se lo dieron. Y igual nosotros se los dimos hace 3 años. Es decir... Ya no se lo den a nadie, sigan las reglas. Ustedes tienen la culpa. El problema es, a ver, yo hablé con el delegado. El problema es que lo feo aquí es que ni siquiera es que sea un acuerdo de uno y otro, ¿no? Quien pierde es el partido. Es la verdad. Entonces, hoy, ¿qué va a pasar con ese documento? ¿Sí? Yo veo, ¿sí?, una alta probabilidad que le acaben dando el registro de Lupita al cuarto para la hora. Porque tiene el documento al final. Porque tiene el documento. Se dio, ahora sí diría Calderón, haya sido como haya sido. Tiene el documento. Tiene el documento y jurídicamente lo que se acredita y le van a acabar dando el registro. Entonces la declaración de Augusta vino de más. Porque ya en su papel de presidenta tiene que entender que ella está para mediar entre los grupos, no para darle la razón al equipo al que viene. Si no toman esa generosidad, también nosotros, no le bajamos también 2 rayitas a la encrispación. 2 rayitas, Lalo. Esto se va a complicar. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo ahorita? 3 rayitas. Y ya que no fue al evento de Saldívar, 4 rayitas. A ver, y fuimos al evento de Mario. Y están yendo a los informes. A los informes, ¿no? Y ayer Lalo y ellos fueron al evento de Augusta. Al evento y también fueron al de Aurora Sierra. Entonces, y Lalo ya me confirmó que va a ir a mi informe, ¿no? Ahí van. Pues ahí va, poco a poco, ¿no? Oye, hablando de tu informe. Nos vamos ganando la confianza poco a poco. Hablando de tu informe, ya me lo va a hacer tu informe legislativo. Ya, la otra y dejando semana. un poco, porque hemos guiado esta entrevista a un tema de círculo rojo, de diputados, de Congreso, de decisiones muy importantes. Para cerrar el tema de la coordinación. Ajá, sí. Habrá cambio a la mitad de la legislatura. Ahí está, ya ves. ¿No? Y veremos quién logra las firmas. Y veremos quién logra los consensos, ¿no? Porque no solamente es, ya acordamos que no, quién logra los consensos de todos, ¿no? Pero habrá cambio, eso es seguro. Yo creo que sí habrá cambio, ¿no? Ok. Ahora, vamos al tema del informe. Viene tu informe, qué día es y cómo lo pueden ver los ciudadanos. Y todavía están a tiempo de dejarnos aquí un comentario si es que algo más quieren que digas o hagas o expliques, ¿no? A ver, yo creo que yo he seguido muy puntualmente algunos de los informes de mis compañeros. Respeto la cultura política que todos tenemos, ¿no? De seguir tradicionalmente pues un formato a través del cual pues el político en turno se para, se echa un choro, comentan, hay discursos de otros. Hay discursos de otros, aplaude, tantán y ya, ¿no? Yo creo que el informe legislativo es una gran oportunidad de rendir cuentas y la gente sepa por qué tomaste una decisión. Porque luego no se sabe, ¿no? Te pongo un caso, ¿no? Yo voté a favor del DAP y voté a favor de la tarifa del agua. Puedo ser sujeto de explicarle a la gente por qué tomé esa determinación. Como en su momento también, los que tomaron otro sentido, pues este momento es el momento que expliquen a la gente qué pasó y por qué tomaron esa determinación, ¿no? Entonces, yo creo que los informes tienen que empezar a cambiar, a ser un evento realmente de rendición de cuentas. Entonces, yo estaré dando mi informe el día 7 de octubre de la otra semana, en un evento que, pues bueno, habrá invitados, ¿no? Pero va a tener una transmisión en vivo en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube,
Estaremos haciendo también en transmisión vía de Twitter cuando se pone el audio, ¿cómo se llama? Space. Un space de Twitter también va a aparecer, ¿no? Subsecuentemente se subirá a Spotify, tendremos ahí, la intención es que haya, que por diferentes plataformas la gente se todos entere. tengan la posibilidad de escuchar el informe. Pero no solo escuchar, quiero que toda la gente pueda participar. De hecho, el informe va a estar hecho de tal manera que quien interactúe en el salón pueda participar de esta rendición de cuentas. Pero también los que estén vía remota, siguiendo la transmisión y siguiendo las indicaciones que iremos dando en la transmisión, van a poder participar vía remota de este proceso de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, creo que es tiempo de cambiar la manera de hacer las cosas. Tenemos que entender que el ciudadano paga, manda, y nosotros tenemos que rendir cuentas, okay, ¿no? Entonces, va a ser ahí el día 7 en el M&M. El acceso ¿a qué hora es? A las 6 de la tarde. El acceso lo tenemos un poco controlado por el aforo del lugar, pero si alguna persona decide que quiere ir, que nos manden un mensaje directamente, vemos ahí cómo le echamos más agua a los frijoles o metemos otras sillas, ¿no? Bueno, pero ahora cómodamente la pandemia nos ha hecho que nos acostumbremos mucho a las transmisiones. A ver. Y si va a haber ese tipo de interacción, ya no se sienten que solo están sentados viendo, sino pueden verlo y pueden comentar. verlo y pueden comentar y pueden participar, ¿sí? O sea, van a aparecer algunos códigos QR y unos links a partir del cual van a poder desde su celular, desde su casa, participar en las mismas dinámicas que vamos a estar haciendo en tiempo real. Como si estuvieran ahí. Como si estuvieran ahí. Una silla más. Una silla no más, importa, una silla digital. pero desde la comunidad de su casa, ¿no? Pues ahí está, Lalo. A ver, nosotros en ambas manos vamos a compartir la transmisión, y si nos compartes el QR ese mismo día, cuando lo puedan, se los vamos a pasar para que ustedes ahí lo puedan ver, y también vamos a difundir qué pasó con el informe. Ahora, esta entrevista que vamos a publicar hoy todavía tienen días. Si nos quieren comentar ahí, si tu gente va a estar pendiente en los comentarios, por si alguien quiere ir, si alguien no sabe cómo está, o si quieren saber algo más del informe que vayas a dar, ¿no? Sí, claro, vamos a estar ahí, y el informe va a tener una primera parte de chamba en tierra, hablando con la gente, platicando directamente lo que hemos estado haciendo, como lo he venido haciendo meses atrás. La vas a ir a entregar, también vamos a cubrir esa parte, ¿no? Sí, también vamos a andar en campo, como lo he venido haciendo con las iniciativas que he estado haciendo, que las ando socializando, hablando con la gente que estoy haciendo. Voy a hacer exactamente lo mismo al principio, vendrá el informe y luego las repercusiones del evento del informe, ¿no? Perfecto, Lalo. Pues ahí está. Pues un gusto y los esperamos ahí, que nos acompañen en el informe y bueno, pues bienvenidos a una nueva manera. Me gusta ser políticamente incorrecto. Les va a gustar el informe, yo ya más o menos platiqué con Lalo de Se lo van a que va a divertir. pasar. La cobertura la vamos a hacer en ambas manos también para que ustedes vean las fotografías, una crónica del evento y de lo que está pasando. Y les vamos a dejar aquí el link de las redes sociales del diputado y cómo lo pueden contactar por si algo ahí hay que pedir, ¿no? Sin problema. Pues muchas gracias, Lalo, por la entrevista, de verdad. Viri, un gustazo. Cuídate. Sigan esta transmisión, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y estén pendientes porque en ambasmanos.mx tendrán toda la información. Píquenle la campanita para que lleguen las notificaciones. Píquenle ahí en la campanita. Píquenle la campanita para que lleguen las notificaciones al celular, ¿no? Y nos vemos con ambas manos. Gracias, Lalo. Voy a instaurar ese saludo. Gracias.